Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre, reciban todos un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y vamos a orar para que sea el Señor dirigiéndonos en esta noche. Bendito Dios, Señor Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, en esta noche que perdones toda falta, todo pecado, toda iniquidad, Señor, y que tu Santo Espíritu sea guiándonos, iluminándonos, inspirándonos y llenándonos, Señor, de tu santa presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia, amados, en el libro de Lamentaciones, capítulo 2. Lamentaciones, capítulo 2, verso 19. ¿Me dan un amén cuando ya tengan todos? Lamentaciones, capítulo 2, verso 19. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu. Lamentaciones está después de Jeremías. Amén. Dice así, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Amén. Pueden sentarse, amados. Hermanos, este verso tiene que ver con la necesidad que existe en cada uno de nosotros de orar por nuestros pequeñitos. La familia, amados, la formamos de tal forma que tenemos nosotros que construir, edificar, pero más que eso tenemos que rogar a Dios. ¿Por qué, amados? Porque usted observe los niños. Los niños son el blanco del enemigo. Desde tierna edad, el enemigo quiere hacerles daño. Pueden tener accidentes en casa y fuera de casa. Los niños pueden ser secuestrados. Los niños pueden ser abusados. Los niños pueden ser maltratados. Los niños pueden enfermar. Los niños pueden tener enfermedades graves. Los niños pueden ser influenciados negativamente al punto de distorsionar la personalidad de ellos y perder ellos la oportunidad de desarrollarse adecuadamente por el hecho de que se distorsiona su personalidad y se van lesionando. Pero si analizamos la vida de los padres, sabemos padres muy preocupados, más o menos preocupados, otros despreocupados. Pero ¿cómo nosotros saber de qué forma orar por nuestros hijos? ¿Cuándo es demasiado temprano o cuándo es demasiado tarde? No existe eso. La oración siempre es prudente,
en todo tiempo. En todo momento ellos necesitan que nosotros los cubramos en oración. ¿Cómo saber por qué orar en nuestros hijos? ¿Cómo saber? No sabemos, amado, si mañana se van a caer, si se van a lastimar, si se van a quebrar un hueso, si van a tener una enfermedad, si alguien los está acosando, si están siendo víctimas de algún abuso. No lo sabemos. Pero nosotros debemos saber que Dios sí sabe lo que va a ocurrir. Entonces, nuestra oración debe de ser: Señor, revélame de qué manera tengo que orar por mis hijos. Porque muchas veces nosotros oramos por una u otra cosa, y no es que eso esté mal, pero es como disparar a un blanco que a lo mejor no es el correcto, cuando en realidad tenemos que direccionar nuestra oración en otro sentido. La Biblia dice, amados, que la comunión íntima Dios la ama, y en la comunión íntima hay revelación. Dios siempre se revelará cuando usted le pida que le revele algo. Cuando usted ora y pide: Señor, revélame, Señor, muéstrame, Señor, de qué forma tengo que hacerlo. Cuando usted acaricia la oración como una necesidad, como un hambre, como cuando usted dice: no he desayunado, no he almorzado, no he orado. Usted siente el vacío en el día, se siente que, no he orado hoy día, así que no pude orar. Usted empieza a experimentar. Es más o menos así. Imagínense sus hijos en una guerra en donde hay flechas, lanzas, balas, lo que sea, y usted está a un lado siendo espectador y viendo que sus hijos son blanco del enemigo. Cuando usted ora, en cambio, ellos están protegidos. Es importante, amados, que nosotros roguemos la presencia de Dios y el poder de Dios en nuestros hijos. Entonces, usted no puede prever que más tarde o mañana o la próxima semana ellos tengan algún traspié, alguna enfermedad o algún problema. Usted no puede, pero Dios sí lo sabe. Entonces nosotros tenemos que saber que es Dios el que los va a guardar. Por eso dice la Escritura: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Tenemos que ser prácticos también a la hora de orar, amados. La oración, dice el libro de Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, significa, amados, que su oración tiene que ser eficaz. ¿Y cuál es la oración eficaz? ¿Cómo hacer una oración eficaz? Entonces, usted tiene que pedirle a Dios que Dios le guíe en la oración, que Dios le revele. Y créalo, amados, en el amor del Señor, se lo digo, Dios le va a hablar a su corazón. Usted va a tener una revelación y va a decir: esto está pasando. Y usted empieza a orar en ese punto. Empieza a pedirle a Dios. Si usted ve esto de aquí, este verso es conmovedor. Si usted lo vuelve a leer y lo relee, dice: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor.
Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos. O sea, usted observe que hay una dedicación de este verso a sus pequeñitos. Está la palabra enseñándonos de qué forma tenemos que derramar nuestro corazón como agua ante la presencia del Señor, que tenemos que hacerlo en las vigilias de la noche. Tan pronto empiezan las vigilias. O sea, amados, hay una labor espiritual que muchas veces no la conocemos o no la queremos tomar. Imagínense usted, amados, un cuartel sin guardias. ¿Qué pasaría? Lo mismo es una familia sin vigilias, sin nadie que vigile, sin nadie quien ore, sin nadie quien se levante, sin nadie que clame a Dios, sin nadie que levante las manos. Venir del mundo, amados, como hemos venido muchos, desapercibidos, desubicados, desorientados, a lo mejor criticando ciertas actividades espirituales porque no las entendemos. Pero cuando llegamos a entender la necesidad de que tenemos que cubrir en oración lo que más importa en nuestra vida, porque lo más importante de nosotros son nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, allí es donde tenemos que nosotros intensificar, allí es donde nosotros tenemos que orar, allí es donde nosotros tenemos que orar con años de anticipación. Hace años yo le decía a la iglesia, tenemos que orar por los que vienen en los lomos. ¿Cuáles son los que vienen en los lomos? Estos son los lomos. Los que todavía no han sido engendrados, pero un día serán engendrados. O sea, hay jóvenes que todavía están solteros, pero ya Dios tiene una bendición para ellos, sus hijos. Y hay que orar ya. Hay que orar ya, amado. Usted dirá, pero esto es absurdo. Y todavía no... Pero usted observe, amados, lo que ocurre en el vientre de Sara. Dice, estaba Jacob y estaba Esaú. No en el vientre de Sara, sino de Raquel. No habían hecho ni bien ni mal ninguno de los dos, pero ya Dios se había agradado de Jacob. Entonces, usted vea que sí tiene una repercusión espiritual lo que va a acontecer. Y cuando usted clama a Dios, alza manos a Dios por los pequeñitos. ¿Quién es un pequeñito? ¿Un recién nacido? ¿Por qué no puede ser un embrión? Si la Biblia dice, como decía mi hermana antes, mi embrión vieron tus ojos. Usted sabe que un embrión puede venir sano, o nacer mal, o tener un accidente. Hasta el ginecólogo puede estropear a un bebé. La partera puede estropear a un bebé. Hay un caso de un niño que la criada dejó caer y el niño no pudo caminar más. ¿Cómo se llamaba ahí? Mefiboset. Una criada estropeó la vida de un niño. Entonces, sí hay mucho por qué orar. Tenemos que orar, amados, porque Dios nos ilumine para que podamos apuntar al blanco en la oración. Entonces, no es algo simple, amado. No es que se quebró un florero y qué pena que se rompió el florero. Es la vida de sus hijos.
es lo que va a pasar en el futuro. O va a ser un hombre de bien, una mujer de bien, o se va a estropear todo. Yo decía, tenemos que orar por la parentela que se va a unir, porque venga un hijo, se case con una hija de Dios o con un hijo de Dios, porque si no tendremos de consuegro a Satanás, porque si no es hijo de Dios, es hijo del otro. Entonces, parece risa, pero tiene mucha importancia, amado, que nosotros roguemos a Dios para que ellos formen una familia bendita y sus nietos vengan benditos. La Biblia habla de que el matrimonio traerá hijos benditos. De tal forma que nuestra oración tiene que ir ahí. ¿Y cómo hacer esto, amado? Pidiéndole revelación a Dios, y Dios va a empezar a dar. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, amados, si usted va a encender un fuego, usted tiene que tener leña, carbón, gas, el fósforo. Usted sabe que tiene que utilizar algo para encender. Lo mismo es en la oración. Usted tiene que tener la palabra de Dios bien clara para que usted pueda fortalecer las cosas que son importantes, amados, en medio de su oración. Y yo quiero irle dando varios versículos que pueden servirle, digámoslo así, de munición para su ametralladora, ¿verdad? Quiero que vayamos al libro de Mateo 18. Mateo 18, verso 18. Esto les sirve para muchas cosas, no solo para la oración de sus hijos, sino para toda oración. Dice así, amados: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Usted observe, amados, parecería algo que como que no tuviera mucha importancia, pero es tan importante, pero tan importante que usted aprenda a atar aquí en la tierra. Si usted ata al enemigo aquí en la tierra, en el cielo también será atado. Entonces, una de las cosas importantes, porque usted no puede enfrentar a Satanás por sí solo. Entonces usted tiene que utilizar la palabra de Dios y decir: estas son las armas que yo presento contra el enemigo. Entonces Dios, cuando usted tiene comunión con Él, Dios le da a usted autoridad. La autoridad es algo que se da por mandato. Usted, por ejemplo, le dice a alguien: yo te autorizo que hagas tal cosa. Dios nos da autoridad por medio de la palabra. Y la autoridad que nos está dando con este verso es tan grande, es tan poderoso, es tan fuerte, más allá de lo que nosotros nos imaginamos, amado. Aquí dice: todo lo que atemos en la tierra. No dice: vas a atar solamente esta gallina. No. Tiene para atar a todos los demonios, al diablo mismo, a todo enemigo que se levante contra sus hijos.
que se levante contra su familia, contra su matrimonio, contra su trabajo, su negocio, la iglesia, sus hermanos. Y usted aprende a atar y decir: en el nombre de Jesús te ato. No tienes parte con mis hijos. Entonces usted se reviste de autoridad. Y es que tiene que tomar autoridad espiritual para que el enemigo reconozca que usted lo está reprendiendo y lo está atando, porque cuando usted lo hace aquí, Dios también lo está haciendo desde el cielo, y Él no tendrá parte para causarle ningún daño a sus hijos. Usted vea cómo usted va a proteger a sus hijos, porque usted no puede estar aquí y allá en todo momento cubriendo y cuidando de que no les pase nada. Son las manos de Dios, son los ángeles que Dios va a mandar, es la reprensión que la Biblia dice: te reprendo, Satanás, Jehová te reprenda en el nombre de Jesús, yo te ato. Y usted empieza a ejercer autoridad, amado. La autoridad uno se la gana cuando usted le pide a Dios: Señor, dame fuerza. El apóstol Pablo decía algo en el libro de Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted proclama esto, entonces usted, en medio de su debilidad, en medio de su angustia, en medio de su nerviosismo, porque a veces estamos abatidos con los problemas, con las dificultades, pero usted en la oración toma poder y autoridad en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y si está abatido, usted dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces usted se va a levantar fortalecido por medio de la oración, y usted va a darse cuenta que cada vez que ora, usted cada vez tiene más autoridad sobre el enemigo. La Biblia dice así: someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Entonces, esto se trata de un entrenamiento permanente que tenemos que nosotros hacer, y para ello nos estamos capacitando. Usted tiene que tomar 2 o 3 versos claves de la Biblia para que usted pueda reprender toda abuso que el enemigo quiera hacer contra usted o contra alguno de los suyos. Usted tiene que hablar, usted tiene que reprender, usted tiene que decir las cosas. Se me viene a la mente un pasaje de mi vida. Estaba yo viviendo en La Pradera, en una calle principal, y de repente se escuchó un estruendo, y era un accidente que había habido afuera de mi casa, enfrente, y habían atropellado a un niño y a un señor, y los dos estaban: está muerto, está muerto, está muerto. Todo el mundo estaba muerto, decían la persona que enseguida, los curiosos, ¿no? Pero nadie hacía nada. Y salió un hombre en camiseta, en BBD, sin zapato, y vino: en el nombre de Jesús, te reprendo, muerte. Señor, dale aliento. Y ese niño tomó vida. Todo el mundo se quedó con la boca abierta. O sea, ¿cómo apareció este hombre
en medio de un montón de curiosos, y él vino a orar y puso manos sobre los dos, y los dos reaccionaron, amados. Pero fue tanto el impacto que sí, parecían muertos, no se movían, estaban pálidos, todo el mundo estaba viendo nomás, pero nadie hacía nada. Pero este hombre vino con autoridad y reprendió la muerte. Vino la ambulancia, ya se fueron, los llevaron al hospital y se recuperaron estas personas porque eran del barrio. Entonces, cuando hay alguien que tiene poder y autoridad otorgada por Dios, entonces usted aplica. Así como los bravucones que tienen un revólver y empiezan a disparar. Así usted espiritualmente sale y alumbra la situación que esté pasando, cualquiera que fuera, amado. Usted pone mano en el nombre de Jesús con autoridad, amado. La autoridad delegada por Dios, porque usted ha sido preparado, entrenado, capacitado, dotado por el poder de la palabra de Dios. Amados, el culto de oración tiene un fundamento de que usted sea una persona con poder y autoridad donde vaya. No es para que esté como un curioso más cuando está pasando una tragedia. Usted tiene que levantarse. Toda persona, amado, debería de cargar un frasquito de aceite ungido, porque la palabra de Dios dice úngelo, y el enfermo ungiéndolo con aceite sanará. Entonces, nosotros no somos uno más de los que transitan en la calle. Nosotros vamos armados. Usted anda armado, usted carga la palabra en su corazón y el aceite en su bolsillo. Y usted lo va a usar en el momento menos pensado, pero usted está preparado. Entonces usted va a orar, como dice el libro de Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso es un hijo de Dios. Me da gusto, amados, ver que ya el culto de oración tiene más personas asistentes, y nuestra oración es que pronto la iglesia vuelva a estar llena, que vuelva a fortalecerse. La salud de la iglesia depende de este servicio, de la oración. Una oración eficaz es una oración, amado, que tiene poder. Cuando empecemos a orar por los que están ausentes, Dios los va a traer, amado, porque nosotros tenemos que atar toda espíritu de apatía, de sueño, de cansancio, de obstáculos, de problemas de transporte, para que nuestros hermanos puedan llegar. Lejos de estar criticando y decir, ay, estos hermanos, qué mundanos que son, que no vienen. No hagamos eso. Más bien hagamos otra cosa. Pidámosle a Dios, Señor, en el nombre de Jesús, provéele los medios para que puedan llegar. Señor, permite que salgan temprano de sus trabajos. Señor, que no llueva, que no haga frío. Todo lo que usted crea, pídale a Dios. Revélame, Señor, ¿por qué no viene mi hermano? Entonces usted va a orar específicamente y usted se transforma en una persona con poder y autoridad. Y usted va a ver que en su ejercicio su fe se fortalece, porque dice, yo oré por tal persona y ya está aquí, ya está viniendo. Y usted se va a llenar de gozo espiritual porque ve que su oración fue escuchada allá arriba. Amén. Entonces dice aquí el texto en el verso 19 de Mateo 18, dice, otra vez os digo,
que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Está escuchando eso, amados? Cualquier cosa. O sea, no es solo esto o aquello. Dice, si dos o más de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra. Amados, sin que pierda esta cita, yo quiero que vaya al libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 30. Deuteronomio 32. Dice así: ¿cómo podrá perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Analicemos este texto. Los hijos de Dios, dice que Dios permitió que uno hiciera huir a 1000 y dos a 10,000. Aplique la aritmética. ¿Y cuántos vemos aquí? ¿Cuántos demonios van a huir de aquí? Cada dos hacen huir a 10,000. Entonces, si dos se ponen de acuerdo, por eso es, hermanos, que cuando el culto de oración, usted dice, yo, hermano, quiero que oren por esto. Caramba, son más de 10,000 demonios que van a oír del problema que usted tiene y van a salir y se van atados en el nombre de Jesús. No sé si me está comprendiendo. O sea, no es lo mismo que oren 2, a que oren 3, a que oren 10 o que oren 20. Si uno hace huir a 1000, dos harán huir a 10,000, ¿cuántos huirán con 20 o 30 que hubieren? Entonces, lo que quiero decirles es la potencia y el poder que toma la oración cuando estamos un grupo lleno de poder y autoridad en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta por qué es importante el culto de oración? No es para que vengan 3 o 4, sino para que esté la iglesia encendida. ¿Sabe por qué? Porque este es el motor de la iglesia, este es el que le mete fuego. Por eso es importante que todos oremos juntos en comunión, sin iras ni contiendas. Entonces, porque para que podamos estar juntos tenemos que estar de acuerdo. Y para estar de acuerdo tenemos que comprendernos. Tenemos que decir, vamos a orar, pongámonos de acuerdo. ¿Qué les parece? Yo creo que debemos hacer esto. Y entonces, si alguien emociona, oremos por tal familia, oremos por el hijo de Mengano o Sultano. Entonces, o alguien dice, yo quiero que oren por mi hijo. Me está pasando esto a mi hijo. Entonces, si somos espirituales, no estaremos diciendo, uy, mira cómo ha sido el hijo de tal. No es para eso. Es para que tomemos la carga, para que oremos
y pidamos y roguemos y alcemos las manos, imploremos, de tal forma que se convierta en lo que dice el apóstol Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí hay muchos justos. Entonces, tenemos que saber que hay textos bíblicos que van a tener un efecto poderoso en el resto de nuestra vida. Porque si usted sabe que todo lo que ate aquí en la tierra es atado en los cielos, entonces usted va a poder hacer cosas importantísimas, amado, con la oración. Porque usted está dotado, usted conoce cómo reprender, usted tiene los elementos, tiene la palabra de Dios. Usted tiene que decir: estas son las armas de guerra. ¿Cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma del espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne las intenciones del corazón. Entonces, tenemos que estar bien dotados, y eso lo hace, amados, un guerrero de oración, porque usted va a orar de una manera que tiene verdaderamente clara la palabra de Dios, que es la que va a hacer efecto. No son sus argumentos, sino la misma palabra de Dios. La catapulca para una oración es la palabra de Dios, no es lo que usted diga. Porque nuestra palabra es humana, la palabra de Dios viene del cielo. Y ahí está la diferencia entre una y otra oración. Entonces tenemos que ir viendo todo lo importante para nuestras vidas. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan 16. En el verso 23. ¿Ya tiene ahí? Dice: de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. O sea, todo, amado, todo lo que usted pida en el nombre del Señor, usted va a tener una respuesta, amados, porque lo hará en el nombre de Jesús. Dios le va a responder, Dios va a dar lo que usted está pidiendo, solamente tiene que pedirlo. Y ahí mismo en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, hay algo precioso en el verso 7, y este es mi texto lema personal, es este: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Verdad? Todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, cuando usted tiene estos versos en la mente y en su corazón, usted sabe que tiene que estar de acuerdo, que tiene que reprender, que tiene que atar, que tiene que pedir en el nombre de Jesús, que tiene que permanecer en la palabra del Señor, porque todo será hecho. Usted tiene sustancia para poder orar de manera eficaz, de manera poderosa. Y vayamos al Salmo 147. Para que vea usted lo importante de orar por los hijos. 147.
En el verso 13 dice: porque fortificó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Ese es el plan de Dios, bendecir nuestros hijos dentro de nosotros. Él, ¿cómo fortifica los cerrojos, amado? Con la palabra. Usted es bendito, usted tiene una coraza, está protegido, tiene el yelmo de la salvación, tiene verdaderamente la coraza de fuego del Espíritu Santo para que usted pueda reprender toda trampa del enemigo. Tenemos que saber que aunque parecemos indefensos, no estamos indefensos. ¿Usted cree, amados, que si estuviéramos indefensos el diablo ya no nos hubiera devorado a toditos? Ya lo hubiera hecho. Es por el poder de Dios que Él no nos puede tocar, que no nos alcanza, porque Dios está allí, amados. Dios es nuestro guardador, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro en medio de toda tribulación y angustia. Él guarda a su pueblo, amados. Es importante, si usted ve este salmo, dice en el verso 9, dice: Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Amén. Vamos a dejar ahí el estudio bíblico y vamos a orar. Ya estamos con el tiempo avanzadito. Póngase de pie y tómese de la mano, amado. Señor, venimos humildemente delante de ti y reconocemos, Señor Padre, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro socorro. Te rogamos, Señor, en esta noche que nos reveles de qué manera tenemos que orar para proteger a nuestros hijos. Que nos reveles, Señor Padre, las trampas que el enemigo haya puesto, Señor, para que nosotros podamos eludir toda trampa del enemigo. Así como hacías y el profeta Eliseo sabía todas las emboscadas de los sirios, así tú revelas también las trampas de Satanás, Señor. Aquellos que imploramos tu nombre, Señor, y que te rogamos que nos des sabiduría y conocimiento, Señor. Revela, Señor, a tu pueblo por cada uno de sus hijos, Señor. Clamamos por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos. Reprendemos en el nombre de Jesús toda enfermedad maligna. Reprendemos y atamos toda enfermedad, Señor, creyendo que tu palabra dice que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Señor, tu palabra también dice: si dos o más se pusieran de acuerdo en un mismo asunto, tú lo harás, Señor Padre. ¿Cómo entender que uno hace huir a 1000 y 2 a 10,000, Señor, si tú estás allí? ¿Cómo no huirá el enemigo, Señor, si aquí habemos más de una veintena de personas, Señor, llenos del poder y la autoridad que tú nos das por medio de tu Espíritu Santo? Señor Padre, haz descender poder y autoridad en cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan reprender las trampas del enemigo, Señor.
Oh Jehová, te reprenda, Satanás. Saca tu mano de todos nuestros hijos, Señor Padre. Que nuestros hijos no sean alcanzados por las trampas que el enemigo ha puesto, Señor. Revélate, Señor. Oramos, Señor, porque tú los guardes de toda enfermedad, de todo accidente, de todo percance, de toda tentación, de todo abuso, Señor Padre. En el nombre de Jesús, manda ángeles, Señor, a guardarlos, Señor Padre. Oramos por su entrar y su salir, su acostar y su levantar, Señor. Te rogamos, Señor, por cada uno de nuestros niños, Señor, por los que vienen en los lomos, por nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Te pedimos, Señor, de manera especial, Padre, que el mundo no los alcance, Señor Padre. Que los juegos de video, que la televisión, que el internet, Señor, no los alcance, Señor, sino que tu palabra los alcance y los seduzca, Señor, para que ellos puedan reconocerte a ti como el único Dios verdadero, Señor. Padre, quita de ellos toda distracción, Señor. Llénalos de sabiduría a nuestros niños, Señor. Que ellos puedan aprender tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, quede sembrada, Señor, en el corazón tiernito de ellos, Señor, limpio y puro, Señor Padre. Para que ellos puedan crecer, Señor, en sabiduría, en justicia y en santidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por cada uno de nuestros niños, Señor. Quita de ellos toda enfermedad maligna, Señor. Toda enfermedad, Padre, que pueda atrasar el crecimiento de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Echamos fuera, Señor, toda malignidad, Señor. Toda plaga, Señor, Padre. Tu palabra dice, Señor, Padre, aunque haya pestilencia, tú sanarás, Señor Padre. Cualquiera que sea la enfermedad, tú la sanarás, Señor, si invocamos tu nombre, Señor Padre. Oh, Señor Padre, te pedimos que ellos sean cautivados a la obediencia tuya, Señor. Derribamos todo argumento que se levanta contra el conocimiento tuyo, Señor Padre. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos capacita, porque ella nos llena, nos fortalece, nos une, nos enseña, nos alimenta, nos redarguye, Señor Padre. En el nombre de Jesús, oramos por la familia, Señor, por la unidad de la familia. Oramos por la unidad de la iglesia, Señor. Oramos, Señor Padre, por nuestros hermanos que no han podido venir. Señor, atráelos a tu casa, Señor, con cuerdas de amor. Que ellos puedan venir, Señor, y llenarse también de tu palabra, Señor. Que puedan salir renovados, restaurados, Señor. Que ahí donde estén, Señor, que tu Espíritu los toque, Señor. Oh, Señor Padre, atamos toda fuerza maligna, Señor Padre, que impida que ellos lleguen, Señor Padre. Y desatamos, Señor Padre, el deseo de venir, Señor, el deseo de estar dentro de tu casa, Señor Padre. Que cada uno de mis hermanos que vaya y venga, Señor, sin novedad a sus hogares, Señor Padre, prospérales su llegada a tu casa, Señor Padre. Que ellos puedan venir a aclamar tu nombre para que tu gloria descienda en este lugar, Señor Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por nuestro hermano Arce, por nuestro hermano René, Señor Padre, Dios mío. Levántalos, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Amén. Amén.